Susana Granado. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, para vos, para Raúl y para toda tu audiencia. Doctora, queríamos conversar con usted con relación al caso que usted daba a conocer a través de la red social Twitter de utilización de documentos falsos para secuestrar vehículos. ¿Qué podría comentarnos sobre esto, doctora? Sí, bueno, resulta ser de que el día sábado se pone en contacto conmigo un colega de Nueva Toledo, que es también de la circunscripción judicial de Caguazú, y me comenta la situación en comunicación con el comisario ahí de una compañía de Caguazú que se llama Patrimonio. Se había puesto en contacto con él a raíz de que se presentó un oficial de justicia con un mandamiento de secuestro de vehículo en el domicilio de un ciudadano brasileño y bueno, se llevó a cabo el procedimiento. Resulta ser de que ese ciudadano brasilero era amigo de amigo del amigo de ese colega. Entonces él me envía el mandamiento para poder consultarme si es que yo le conocía al juez de paz, porque como sabrás, Perla, Raúl, Sí, siempre entre los colegas estamos en permanente contacto, manejamos grupos de WhatsApp y prácticamente nos conocemos todos a nivel país. Entonces, partiendo de la base también de que el documento compartido tenía una firma que aparentemente era ilegible, entonces me llama el colega a consultar si es que yo tenía conocimiento de este colega. Y ahí inició todo. Yo me puse en contacto también con la gente de Alto Paraná porque realmente el nombre del juez que figuraba, del supuesto juez que figuraba en ese mandamiento, prácticamente resultaba desconocido para, eh, para la lista de colegas que nosotros manejamos, al menos a nivel de asociación. Entonces nos pusimos en contacto y ahí pudimos notar de que verdaderamente se trataba de un nombre falso, de un de una inclusive estaba en uno de los mandamientos, decía juez de paz de Asunción, pero en el documento se expresaba de que se trataba del juzgado de paz de Mingapona. Entonces, en contacto telefónico también con el colega de la zona de Alto Paraná, el coordinador de ahí de los jueces de paz, me comenta de que ya se habían dado otras situaciones con relación a ese mismo juzgado de Mingapona y que inclusive había denuncias en el Ministerio Público en relación a falsificación de documentos. Entonces inmediatamente en ese momento yo me pongo en contacto con el colega para que también se ponga en contacto con la policía y así puedan hacer la denuncia correspondiente y poder investigar dónde fue a parar el vehículo. Después de eso también el dueño del rodado se presentó ante la casa donde había comprado el vehículo y según entiendo ellos mismos pusieron un abogado también para poder dar seguimiento y hacer la denuncia correspondiente ante la fiscalía. Resulta ser de que me comentó este colega que hay gente, por lo visto son un grupo de gente que estafa a algunos ciudadanos brasileños que no es la primera vez que actúan de esta forma. Por lo que la vía más rápida hoy día, vos sabés, verla, es de que a través de la red social uno puede hacer este tipo de denuncias en la seguridad de que se trataba de
de un documento falso. Entonces, a raíz de eso fue que puse en alerta también a la ciudadanía para que no se deje embaucar por este tipo de personas, ¿verdad? Que se valen de la inocencia y quizás también de la condición de extranjero de una persona para hacerse pasar por un oficial de justicia en este caso y robar en forma limpia prácticamente una pertenencia de un ciudadano brasileño. Doctora, Y con esto te comento que ni siquiera hay una denuncia, o sea, no existe ni siquiera un juicio de cobro de guaraníes ni nada de eso, o sea, se fue limpiamente y le sacó el vehículo a esa persona. doctora, y en este caso, ¿era un oficial de justicia real o eso también Mira, está? vos sabés que el nombre y el número de matrícula justamente yo estuve mirando, porque eso es todo público en la página de la Corte. Y en realidad el número y el nombre coinciden con los datos que están en la Corte. Ahora que se trate de esa persona, ese dato yo ya no manejo. Quizás las autoridades que en este momento se encuentran investigando sobre la situación quizás podrían darle esos datos, ¿verdad? Pero al menos según los datos que figuran en la Corte Suprema de Justicia, el número de la matrícula y el nombre coinciden al menos con los datos que dejaron en la comisaría local ahí de patrimonio. Entonces, doctora, perdón, acá. eh, no solamente este señor se fue con la orden falsa, donde el nombre del juez también ni siquiera era el correcto. Se va a la Sí. comisaría, lleva policías con él, le hace el secuestro y lleva así, de esta manera, con una... Así mismo, en un procedimiento así, porque en ese caso la policía lo que hace es acompañar simplemente. El oficial se presenta con su identificación, con su matrícula, y lo que hace la policía en este caso es hacer un acompañamiento. Lo que pasa en estos casos, en realidad, es que se valen de la ignorancia de las personas como para poder hacer este tipo de procedimientos y de repente cualquier ciudadano ajeno a lo que es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo se asusta o ve una firma del juez, un sello, entonces lo que hacen es simplemente acatar en ese momento, en medio del susto, y quizás no tengan la posibilidad de llamar a un abogado o a una persona entendida que pueda de repente asesorarle o acompañarle, entonces se dan estos casos en el que prácticamente le despojaron de su bien Todavía en no medio aparece del el susto, vehículo, ¿verdad? supongo. Y mira, ese dato, Raúl, yo no te podría dar en este momento. Quizás si te pondrían en contacto con gente de la comisaría o de la fiscalía de la zona, quizás le puedan proporcionar datos específicos en relación a la causa que seguramente se encuentra abierta ya en relación a la investigación de esto que pasó, pero supongo yo de que estarían rastreando ya y identificar por sobre todo también a la persona que llevó a cabo este procedimiento, porque hay inclusive un video que me compartieron, pero tampoco yo quise exponer sin tener datos específicos. Lo que sí tenía por seguro es de que el nombre de ese juez y en la firma que obraban en ese documento eran totalmente falsos. Entonces, como para que esto no pueda pasarle a otra persona, ¿verdad? Porque es un hecho grave y que atenta también contra el patrimonio de una persona. Y de ahí que surgió la preocupación
Además que se trata de un hecho muy grave, porque hoy se trata de un secuestro de un bien, pero mañana podría ser otro hecho mucho más grave. Entonces, hay que cuidar esos detalles, cuidar, o sea, que la ciudadanía misma también esté atenta. Hay datos que son de público conocimiento en la página del Poder Judicial. Entonces, antes de poder, ¿cómo te voy a decir?, de acceder a ese tipo de cosas, por lo menos sería importante acudir a algún profesional o alguna persona entendida que pueda asesorar como para que no ocurran este tipo de cosas. Doctora, en este Sí. caso, ¿ustedes manejan la información o por lo menos preliminarmente de cuántas personas estarían siendo víctimas de este esquema? Por lo pronto, Perla, lo que yo tuve conocimiento fueron 2 personas el día sábado, pero por lo que me manifestó un colega de la zona de Alto Paraná, que es donde más ocurren este tipo de cosas, ya hubieron más casos que fueron denunciados en la Fiscalía de Mingaguazú, si mal no recuerdo. O sea que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos. O sea, acá hablamos de una falsificación de sello, hablamos de una falsificación de firma, de nombres inexistentes, quizás de causas inexistentes, porque este señor ni siquiera tenía un caso abierto dentro de un juzgado. Y hablamos de una invención que están haciendo para poder estar robando prácticamente el bien de otra persona, y se valen en la mayoría, esto te digo según lo que me comentan, de ciudadanos extranjeros. Ellos se valen de capaz la ignorancia de lo que puedan tener estas personas para poder proceder a ese tipo de hechos. Esa es la información básica que nosotros manejamos, pero ya seguramente las autoridades que llevan a cabo la investigación podrán darle mayores datos sobre lo que está pasando realmente. Nosotros también de alguna forma quisimos reaccionar como asociación, ¿verdad? Cuidando también la imagen que se pueda proyectar de la tarea que nosotros realizamos, y que esto no de alguna forma no salpique tampoco a la función que nosotros tenemos dentro del Poder Judicial. Doctora, ya que estamos hablando de los juzgados de paz y que usted Sí, representa esa agremiación, sí. ¿cómo se viene desarrollando el trabajo en esta pandemia y teniendo en cuenta también la cantidad de hechos punibles de violencia contra la mujer y donde intervienen como primer auxilio en los juzgados de paz? Sí, bueno, Perla, nosotros ya desde el inicio de esta pandemia, desde el año pasado, en marzo, prácticamente que inició todo este problema a nivel mundial y esta crisis sanitaria, realmente no paramos en ningún momento. O sea, que estuvimos trabajando, como se diría, 24/7. O sea, las denuncias de violencia doméstica siguieron su curso normal. También lo que atañe a lo que es la ley 5777 de violencia hacia las mujeres, y inclusive tuvimos un aumento de casos durante la pandemia, debido a que el encierro también de repente trae aparejada esa situación de convivencia, y hace que la relación se torne un poco más tensa. A veces la falta de dinero mismo también hace de que se afloren los nervios dentro de la pareja. O sea, son infinidad de cuestiones también que
hacen de que ese aumento se produzca durante este tiempo, y en ese sentido todos los juzgados de paz a nivel país al menos estuvimos trabajando en forma casi normal, y casi normal te digo por el hecho de que sí nos vimos un poco disminuidos cuando vieron ¿cómo te voy a decir?, la suspensión de plazos procesales en otros juicios que no tienen que ver con el ámbito de violencia doméstica y la ley 5777. Pero prácticamente trabajamos en forma normal, porque también algo particular que se ve en los juzgados de paz es que nosotros no contamos con la cantidad de funcionarios que se tiene en otras instancias, ¿verdad? En los juzgados de paz contamos con un secretario y un ujier notificador y nada más. Sin embargo, en juzgados de primera instancia sí tuvieron el trabajo en cuadrilla, porque ahí hay oficiales de justicia, hay dactilógrafos y otras figuras que hacen que el equipo de trabajo sea mucho más de lo que uno encuentra en un juzgado de paz. Sí, en los juzgados de paz de capital al menos hay una mayor cantidad de funcionarios, pero hay que saber también de que aquellos funcionarios no son específicamente nombrados para la tarea de un juzgado de paz, sino que normalmente son comisionados de otras oficinas para cumplir con esa tarea. Entonces, eso es más o menos el panorama que tuvimos durante todo este tiempo. Seguimos trabajando y este tema y este auge de violencia doméstica siempre nos tiene bastante preocupados, porque va en aumento y a veces las Doctora, medidas que nosotros tomamos no son doctora las más... Susana, Sí, sí, decime, Carla. Raúl te quiere hacer una consulta. Sí, doctora. Sí, Raúl. Veo que normalmente los juicios ejecutivos son los que más hay en los juzgados de paz. ¿Cómo vio eso? ¿Si hubo un aumento o no? Y aparte con el cambio de la ley que le dio más facultades, ¿cómo fue ese Sí, cambio para ustedes? eh, sí, los juicios ejecutivos, Raúl, al menos hay que hacer una diferencia entre lo que son los juzgados de paz que están en cabecera departamental, en capital central, y los demás juzgados que están más en el interior del país. Se da la peculiaridad de que en estos juzgados, ya sea capital, central y cabecera, son los que manejan mayores cantidades, mayor volumen de juicios, ya sea ejecutivos, juicios de sucesión con el aumento de competencia y otros juicios que hacen justamente a la tarea que nosotros tenemos. Tuvieron un aumento porque, como sabrán, a partir de julio del 2018, nosotros pasamos de 100 jornales a 300 jornales. Entonces es un salto de 7 millones, que aproximadamente era nuestra competencia, a 24 millones que serían hoy en día. Entonces, son en esas ciudades, cabecera, el departamento central y capital, donde se ve la mayor cantidad de financieras, de casas de electrodomésticos, de bancos, etcétera, etcétera, en donde se producen la mayor cantidad de juicios ejecutivos. Por eso justamente es que en el comentario anterior que te estaba haciendo, que los funcionarios en zonas de capital y el departamento central se ve con mayor cantidad que en los juzgados del interior, donde estamos limitados en cuanto a funcionariado. Y sí, se puede decir que sí se ve un tanto retrasado el trabajo, porque en estos juzgados donde sí funcionan con una cantidad mayor de funcionarios, al haber trabajo en cuadrilla se hace un poco más dificultoso, ¿verdad?, el trabajo. A todos creo que de alguna forma nos afecta un poco
porque no es lo mismo tener el control en el juzgado sobre las personas que están trabajando a que cuando están trabajando a distancia, ¿verdad? Igual se intenta, se procura, pero de por sí es más dificultoso y la cantidad sigue siendo la misma. Ahora mismo nomás no tengo el dato estadístico a mano, ¿verdad? Pero son en los informes anuales que solemos presentar ante la Corte, ahí se puede notar que inclusive pasamos todo lo que son primera instancia en ese sentido, porque sabes que la cantidad de personas nivel bajo y medio están nosotros estamos en esa franja hasta 24 millones que se dan la mayor cantidad de préstamos, ¿verdad? Si vamos al tema de juicios ejecutivos. Y hacia la zona del interior, ahora con el aumento de competencia que tenemos, se dan los casos de sucesiones, y lo más importante y más lo que puedo destacar hoy día con relación a eso es el tema de la competencia en materia de niñez y adolescencia, que nos da la oportunidad de homologar acuerdos de asistencia, régimen de visitas y otras cuestiones que tienen que ver con niñez cuando hay acuerdo entre las partes. Entonces, eso facilitó muchísimo a los juzgados de paz para poder llegar a la ciudadanía y poder dar respuesta en la propia comunidad sobre esos temas que son bastante sensibles. Eso es lo que puedo destacar con relación a eso. Doctora, te agradecemos mucho este contacto. Muy amable, doctora. No hay problema, un saludo para vos, para Raúl y para toda tu audiencia y a las órdenes para cualquier consulta. Gracias, doctora, muy amable. Doctora. Lo escuchaste aquí en PDS.